Dios bendiga al pueblo de Dios y a los amigos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isaura Ruberté del programa Orientando a la Familia, al cual hoy le estaremos hablando sobre el tema todo en el orden del Espíritu de Dios. Todo en el orden del Espíritu de Dios. Que es un orden, ¿verdad? Es una dirección a lo que tenemos que seguir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día maravilloso. Te doy gracias, Señor amado, por tu presencia. Te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu infinito amor, Señor, y sobre todo por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque me permites una vez más estar aquí, Señor amado, hablando de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como vuelvo y les repito el tema, todo en el orden del Espíritu de Dios. Y tenemos en Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante, el cual les voy a estar leyendo, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna ha subido para memoria delante de Dios. Vamos a dejarlo ahí. El tema: todo en el orden de Dios. Todo en el orden del Espíritu de Dios. El cómo el Señor, a través de su Espíritu, nos dirige, ¿verdad?, a toda verdad y a todo lo que Él quiere hacer. Y nosotros debemos de obedecer, ¿verdad?, al Espíritu de Dios que nos está guiando para que acontezca lo que Él quiere manifestar. Tenemos un hombre llamado Cornelio. Cornelio pues era un hombre piadoso, un hombre que hacía mucha limosna, daba muchas limosnas, y que oraba a Dios siempre. Pero ¿qué pasa? Dios estaba viéndolo, como te está viendo a ti ahora mismo, como me está viendo a mí. Y dice que este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. O sea que el Señor llama a uno por su nombre. A ti te llama por tu nombre. Y le dice: Cornelio. He mirado fijamente, y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo, o sea, Dios, el Espíritu de Dios le dijo a Nicodemo: ¿has subido para memoria delante de Dios tus oraciones? O sea, que Dios estaba escuchando, estaba mirando todo lo que hacía Cornelio, que daba buenas limosnas, que era un hombre piadoso, que era un hombre que hacía oración al Dios Todopoderoso. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón. Mire esto. Le muestra una visión, le habla
a Cornelio relacionado, ¿verdad?, de que enviara a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. A lo que voy es el cómo el Señor, a través de su Espíritu, va dirigiendo a ti que me estás escuchando, porque el Espíritu es el que nos dirige a toda verdad. Y le dice, envíalo sobre Simón, el que tiene el sobrenombre Pedro. Y fíjese que él obedece, él envió a esos hombres. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, el Espíritu de Dios, él está diciendo a Nicodemo que envíe unos hombres donde Pedro, y Pedro le va a decir lo que él necesita. El Espíritu de Dios estaba dirigiendo a Cornelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se le acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Mire, el Espíritu de Dios va poniendo todo en orden. Todo en el orden del Espíritu. Fíjese cómo se le aparece a Cornelio, porque está viendo que él ora, que da limosna, que era un hombre piadoso. Y entonces le dice, envía 2 hombres donde Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que ha de hacer. Él obedece y envía a los hombres, a 2, ¿verdad? Y a un soldado. ¿Y qué pasa? Pedro sube a la azotea, ¿verdad? Porque iba a orar. Esos son los movimientos que hace el Espíritu Santo para cuando Él tiene un propósito de una acción que va a hacer. Aleluya. Y dice que subió cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mira cómo el Espíritu de Dios es tan ordenado que primeramente le habla a Cornelio, después le habla y le muestra una visión a Pedro. Pedro tenía deseos de comer, pero Dios, como Dios es ordenado, no permitió que fuera a comer, porque le tenía que mostrar una visión,
una visión donde había un manto, ¿verdad? Que lo bajó de 4 puntas y allí le mostró que en ese en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El Señor le estaba mostrando estas aves. Aleluya. Y él le dice: yo no como cosa inmunda, cosa común. Volviendo a la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El Señor estaba mostrándole cosas que para él no podía tocar, cosas que para él no podía comer. Pero Dios ya las había limpiado. Y esto era queriendo decir Cornelio estaba ya tocado por el Señor, estaba visto por el Señor, y por eso es que el Señor le dice a Cornelio que envíe a 2 hombres donde Pedro, porque él le iba a decir lo que ellos tenían que hacer. Cuando Dios te envía a través del orden del Espíritu, haz lo que tengas que hacer. No importa lo que te esté mostrando. No lo llames tú inmundo. No lo llames tú común. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tuvo que decírselo 3 veces. Hay cosas que no entendemos. Pero cuando Dios insiste y nos declara la respuesta, mire, usted lo que tiene es que obedecerle al Espíritu y ser guiado a través del orden de Dios, a través del orden del Espíritu Santo. Fueron 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a ti? Aleluya. Que tienes que estar ahí. Aleluya. Aunque tú creas que son común, aunque tú creas que son inmundos, Dios también los está viendo. Amén. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, guiados por el orden del Espíritu de Dios. Estos hombres estaban siendo guiados por el orden del Espíritu de Dios. O sea que cuando Dios va a hacer una movida, Él pone todo en orden. Él pone todo en orden. Cuando Dios va a hacer una movida del Espíritu de Dios, Él pone todo en orden. Primero, le habla a Cornelio. Cornelio le habla
a los hombres que envió. Por otro lado, le muestra a Pedro el lienzo con estas aves de rapiño. Aleluya. Y ahora, aleluya, esos mismos hombres llegan a donde tenían que llegar. ¿Dónde? Donde Simón, por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Mire qué orden tiene Dios. Mire cómo el Espíritu de Dios es ordenado, hace las cosas perfectas. Por eso es que tenemos que estar en el orden del Espíritu de Dios. Eso no es lo que yo quiera hacer. Eso no es que yo me quiera alargar para donde yo quiera, sin la dirección del Espíritu de Dios. Tenemos que estar en el orden del Espíritu de Dios, el orden del Espíritu de Dios, el orden del Espíritu de Dios. Fíjese qué ordenado va todo esto. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu de Dios era el que había enviado a estos hombres para que tocaran la puerta. Pedro, entonces levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, aparentemente por Cornelio, pero eran el orden del Espíritu de Dios. Le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro le dice, ya Pedro sabía que algo se traían, ¿verdad? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a tu casa para oír tus palabras. Aleluya. El orden del Espíritu de Dios. Todo tiene que ser ordenado. Todo tiene que ser ordenado. Mire, me acuerdo cuando el Señor empezó a hablarme relacionado a mi llamado, ¿verdad? Y me acuerdo que en un culto de evangelismo vinieron 3 hombres y un pueblo. Estos son del ministerio de Gigi Ávila. 7 hombres y un pueblo, perdón. 7 hombres y un pueblo. Y me acuerdo que pues pasamos al frente. El mensaje nos habló yo creo que a todos los que estábamos allí. Y por imposición de mano, uno de los varones me puso la mano y me decía: eres escogida y llamada por imposición de mano. Y me ungieron, ¿verdad? Como misionera. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero como todo tiene un orden, el Espíritu de Dios tiene un orden. Yo comencé, yo comencé a estar más dentro de la casa de Dios. Comencé a
a estar con las misioneras, comencé a estar en evangelismo personal. Estaba en todo lo que se hacía dentro de la casa de Dios. Y ahí comenzamos una vigilia donde el Señor comenzó a mostrarme a mí en dónde el Señor me iba a llevar, a dónde me iba a enviar y cuándo sería el tiempo. Porque nosotros podemos tener el llamado, pero cuando el Señor nos va a lanzar a ejercer ese llamado es muy distinto. Y tenemos que estar bajo el orden del Espíritu de Dios. Y ahí comenzó, ¿verdad? Muchas veces el Señor a mostrarme en visiones. Venían muchos predicadores y me decían, ¿verdad?, del llamado y que tenía salida. Pero ¿sabes qué? El Señor me inquietó y yo comencé a orar. Señor, yo no dudo del llamado que tú me has hecho, pero como todo tiene que ser en el orden de Dios, en el orden del Espíritu, yo quiero salir exactamente en el momento exacto que tú tienes para mí y en el lugar que tú tienes para mí. Y mire, yo lo que le oraba al Señor en mi interior, sin que nadie lo supiera, era que se lo mostrara a mi pastor. Porque es que todo tiene que ser en el orden de Dios. Y en un momento dado, pasó un tiempito. Y de momento estaba el pastor predicando y se sale del altar directamente donde yo estaba. Y me dijo, tienes el llamado y es para tal lugar y te vas en tal fecha. Yo sentí la paz porque cuando tú sales en el orden de Dios, tienes paz, no hay revoluces, no hay problemas dentro de la iglesia. ¿Ok? Todo queda en orden. No pasa nada. Porque cuando sale fuera del tiempo de Dios, hay consecuencia. Hay consecuencia. No es que no tengas salida, es que hay consecuencias porque todavía no es el tiempo de salir. El tiempo de salir lo tiene el Señor apuntadito y te lo va a hacer ver. ¿Y cómo te lo va a hacer ver? Por el orden. Por el orden. Porque cuando sigues el orden, que todo sale en el orden de Dios, todo sale ahí a la perfección, sales con victoria. No sales enojado. No sales atribulado. No sales con raíces de amargura. Sales con paz. Eso es lo que te identifica, la paz del Señor. ¿Por qué? Porque sales en el orden de Dios. Porque cuando nos desviamos y queremos adelantarnos al tiempo de Dios, hay consecuencias. Y las consecuencias son de aquellos que se quedan. Porque no entienden. No entienden porque no es el momento todavía de tu salida. Alabado sea el nombre de Jesús. Acuérdense que el tema es todo en el orden del Espíritu de Dios. Seguimos hablando de Cornelio. Entonces
haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Claro, Cornelio sabía que Dios le había mostrado lo que le dijo, la visión, cómo se lo dijo a través del ángel. Y por eso envió estos hombres. Y lo estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. No lo estaba esperando solo, estaban los amigos más íntimos. O sea, él dijo, espérate, aquí viene un siervo de Dios, el cual nos va a hablar relacionado a lo que es necesario que nosotros escuchemos. Ese era el propósito que tenía Pedro en la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Nosotros no podemos adorar a ningún hombre, ¿verdad? Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea que solamente nosotros nos postramos ante Dios, solamente ante Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Sabes? Él tenía la casa llena de sus amistades. Porque él quería la misma bendición que él iba a recibir, la quería para aquello. Y le dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso fue lo que le mostró en el lienzo. Fíjese el orden de Dios. No, si no es porque Dios le muestra y le interpreta, le dice lo que significaba la visión, él no había ido. Porque para él era, ¿verdad?, inmundo entrar y hablar y sentarse y acercarse con los extranjeros. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica. O sea, que no le protestó. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno. O sea, el hombre estaba ayunando y estaba haciendo oraciones. Por eso es que el Señor lo escuchó. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Él está contando a Pedro lo que Dios le habló. El ángel, ¿verdad?, que le habló con vestidura resplandeciente. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón en curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Qué clarito habla el Señor. Ese es el orden de Dios. Dios habla claro, preciso. No es si cuando yo pueda. Vamos a ver qué pasa. No. Los sí son sí y los no son no.
Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Ah! Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire, el Señor lo que le dijo fue que fuera y lo visitara, que fuera donde Él. Entonces Pedro abrió la boca y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le temen y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso era lo que él estaba hablando. Y vosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, y a quien mataron colgándole de un madero. O sea, le estaba predicando el evangelio, le estaba predicando lo que Jesús hizo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él estaba dando testimonio de lo que pasó con Jesús. Esa era la palabra que tenía que aquellos escuchar. Esa era la palabra que Pedro tenía que comunicarle a Cornelio y a todos los que estaban allí. Que aquel Cristo, aquel Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista, aquel Jesús que estuvo, aleluya, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados. Ese Jesús fue crucificado. Y que ahora ellos eran testigos porque Él estuvo con ellos después de la resurrección. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Ves que Dios es ordenado? A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez y vivos y muertos. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibieran perdón de pecado por su nombre. Estaba haciendo un llamado a arrepentirse. Mientras aún hablaba Pedro, estaba esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Ay! ¡Qué bueno! Cuando tú sigues el orden del Espíritu de Dios. Cuando tú sigues el orden del Espíritu de Dios. Pedro siguió el orden del Espíritu de Dios. Cornelio
siguió el orden del Espíritu de Dios. Y mire el efecto que hubo cuando hay orden del Espíritu de Dios. Porque aquella gente que estaba en la casa de Cornelio, todos escucharon la palabra que Pedro decía del relato de Dios, de lo que Jesús pasó, pero que ahora aquel crucificado estaba vivo, que había resucitado al tercer día entre los muertos y que ahora se encontraba a la diestra del Padre. Y que correspondían a ellos dar testimonio de Jesús de Nazaret, el cual tú también tienes que dar testimonio. Tienes que hablar la palabra de Dios donde Dios te envía, aunque tú creas que son inmundos, aunque tú creas que son común, aunque tú te creas lo último de una Coca-Cola en el desierto. Aleluya. Tienes que obedecer el orden que Dios te está dando para ir y predicar este evangelio. Fíjese que dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. No se van a quedar nada. Imagínense, como quien dice, y a esto también el Señor bautizó con el Espíritu. Pues sí. Así que no te sorprenda que muchos, aleluya, que no tienen el Espíritu, lo reciban a través de tu orden, a través del Espíritu, a través de la palabra que tú das a través del Espíritu. Aleluya. ¿Por qué los vamos a criticar? Vamos a hablarle la palabra. Esta palabra que es viva y eficaz. Y dice que se quedaron, ¿verdad?, atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lengua y que se manifestaba a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fíjense que recibieron primero la lengua, el Espíritu. Y Pedro le dice: ¿quién impide que vaya a las aguas? Aleluya. También como nosotros. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Porque cuando nosotros recibimos ese espíritu, esa agua, porque el agua es el espíritu. Aleluya. Por eso cuando la samaritana recibió, que Jesús le dijo: recibiréis agua que salta para vida eterna, aquella mujer se llenó de regocijo. Y aquella mujer fue y comenzó a hablarle a todos los samaritanos. Y por la palabra de ella, que estaba puesta ya por el Señor, todos aquellos samaritanos vinieron a conocer a Jesús. Y todos vinieron al encuentro de Jesús. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. Así que tú no llames a inmundo lo que el Señor ha limpiado. Porque ya el Señor había hablado con alguien que tú creías que era inmundo, que era común, que no se podía. Aleluya. Y entonces todos se bautizaron. Aleluya. Así que cuando somos guiados por el orden del Espíritu de Dios, alcanzamos victoria. Alcanzamos esa victoria tan bonita
Mire, Pablo, en un momento dado, no, no quiso, o sea, quiso hacer de él ir a donde él quería ir, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le dice en Hechos 16, 6, mire cómo le dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, porque no era el orden de Dios, no era lo que el Espíritu quería que Pablo hiciera. Mas sin embargo, el Espíritu, que es ordenado, le muestra a él una visión. Y lo vemos, ¿verdad? En el versículo 9 del capítulo 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciase el evangelio. Ahí sí Dios lo envió. ¿Para qué? Para ayudar, ¿verdad?, a este macedonio. Y fíjese que fue de tal así que dice que zarparon pues a Troba, vinieron a rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse las oraciones, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Estaban predicando la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraban a Dios, estaban oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviesen atentas a todo lo que Pablo le decía. O sea, lo mismo que Pedro estaba haciendo en la casa de Cornelio. Le estaba hablando de la palabra de Dios. Le estaba hablando de un Jesús resucitado. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posa. Y nos obligó a quedarnos. Amén. O sea, ella aceptó, ¿verdad?, la palabra que Pablo le decía a Lidia. Y ahí vemos la situación que hubo con esta joven que le decía, ¿verdad?, tú eres hijo del Dios Altísimo. Y ellos, a través del Espíritu, pudieron reconocer que aquel espíritu no procedía de Dios, sino que era del enemigo, y la reprendieron. Amén.
Y entonces dice, en el 24, el cual recibimos este mandato, los metió en el calabozo. Vamos a leer un poquito más adelante. El 20. Y se presenta y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, porque estaban predicando la palabra de Dios y enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenando azotándole con vara. Después de haberles azotado mucho, los encarcelaron en la cárcel, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pedro y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. El orden del Espíritu de Dios. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Por cuanto ellos fueron donde Dios le estaba mostrando que era en Macedonia. Sucedió la victoria en la casa de Lidia. Después viene esta mujercita y comienza a profetizarle. Y él la reprende, pero él sigue, aleluya, predicando la palabra de Dios. Y son encarcelados. Pero allí, con sus pies atados, con sus manos atadas, quizás en oscuridad, ellos comenzaron a orar y comenzaron a adorar a Dios y a cantarle himnos. Posiblemente, bueno, no sé si en aquel tiempo ya se cantaba ese himno, ¿verdad? Que dice, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Bueno, no sé si cantaban eso, pero viene a mi memoria, ¿verdad? Que podía ser. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¡Ah! El poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios. Ellos estaban orando, ellos estaban cantándole al Señor, y vino de repente ese terremoto que abrió todas las puertas, aleluya, que se cayeron las cadenas que tenían atados a los presos. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Sí, porque él los tenía a cargo. Él tenía que asegurarse que se mantuvieran allí con las encadenados, presos. Pero ahora estaban todos allí, que estaban todos sin las cadenas y estaban las puertas abiertas. Mas Pablo clamó a gran voz diciéndole, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El orden del Espíritu de Dios. El orden del Espíritu de Dios. El orden del Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Santo Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro
y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Testimonio. Allí en la cárcel, Pablo y Silas dieron testimonio de que Dios, el orden de Dios, el Espíritu de Dios estaba con ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le levantó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. ¡Qué victoria! Es que cuando está el orden del Espíritu de Dios, todo sale en victoria. Todo sale de que las personas que llaman común o las personas que llaman impuros son alcanzados por el amor, son alcanzados por esa misericordia de Dios. Pero son porque hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que siguen el orden del Espíritu de Dios. Aleluya. Siguen ese orden. Así que yo te digo a ti, ¿estás en el orden del Espíritu de Dios? ¿Estás siguiendo los pasos? Mira los pasos que Dios te da. ¿Estás siguiendo el orden? El orden. Porque podemos tener el llamado, podemos tener los dones del Espíritu, pero tenemos que seguir el orden del Espíritu, la guianza del Espíritu. Aleluya. Porque si no seguimos el tiempo que Dios nos dice, entonces vienen consecuencias. Entonces se atrasan las cosas. Era el momento, aleluya, de que Cornelio recibiera la palabra de Dios. Era el momento que Cornelio, aleluya, llegara, aleluya, a recibir las lenguas. Era el momento de recibir el bautismo. Y lo recibió. Y no solamente él, aquellos que estaban con él, los invitados también lo recibieron. En Pablo, mientras ellos cantaban, mientras ellos adoraban a Dios, viene ese gran terremoto. Dios abre las puertas, suelta las cadenas. Aleluya. Y este centurión se iba, este soldado se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo: no, que ningún mal te acontezca. Aleluya. Y también fue lleno del Señor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Solamente creer. Solamente creer. Tú que me estás escuchando, si tú quieres tener una victoria, déjate guiar por el orden del Espíritu de Dios. Para que tú veas cómo llegan los Cornelios y cómo llegan aquellos que estaban encarcelados y cómo llegan las Lidias. Aleluya. Porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos vinieron al Señor a través de la palabra que le fue predicada. Así que yo te hago un llamado a ti que has sido escogido para llevar esta palabra. No te adelantes a los hechos. No te adelantes a lo que Dios todavía no te ha dicho que haga. Pero sí, cuando llegue el momento, entonces estás en el orden de Dios. Entonces sí haz lo que el Espíritu te dice que haga. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esta es su hermana Carmen Isaura Ruberté del programa Orientando la Familia. Amén.